En este episodio pasamos de analizar fragmentos a analizar historias completas. Pasamos de categorías a tramas. Pasamos de patrones a sentidos biográficos. Pasamos de comparación de casos a comprensión de trayectorias. Mariana no abandona las categorías, descubre sus límites y comprende que algunos fenómenos existen y exigen otra forma de análisis. Esa transición es metodológicamente rigurosa y muy utilizada en investigación educativa, biográfica, narrativa y de experiencias de vida. Vamos ahora a hacer la apertura de esta técnica de investigación llamada análisis narrativo. Mariana dice lo siguiente: recuerdo perfectamente aquella mañana. El auditorio permaneció en silencio. Había preparado la mejor clase de toda la semana, al menos eso creía yo. Andrés sonrió con cierta ironía. Llegué temprano, organicé el material, revisé mis notas una vez más. Estaba convencida de que todo saldría bien. Algunos docentes entre el público comenzaron a asentir. La escena parecía familiar, pero bastaron 10 minutos para que todo se derrumbara. Andrés hizo una breve pausa. Nadie participaba, nadie respondía. Algunos estudiantes miraban por la ventana, otros revisaban sus teléfonos, mientras yo intentaba continuar y sentía que cada palabra perdía fuerza antes de llegar al fondo del salón. El silencio volvió a instalarse. Ese día regresé a casa convencido de que había elegido la profesión equivocada. Mariana observaba atentamente. No estaba allí para evaluar a los participantes, tampoco para juzgar sus experiencias. Había asistido al encuentro porque deseaba comprender cómo los docentes interpretaban determinados momentos de su trayectoria profesional. Sin embargo, algo en aquel relato llamó inmediatamente su atención. No era la anécdota, no era el fracaso, no era siquiera la emoción con la que Andrés hablaba. Era la forma en que organizaba la historia. Cada acontecimiento parecía conducir inevitablemente a una conclusión. No pertenezco aquí. Andrés continuó relatando algunos detalles más. Luego se sentó. Durante unos segundos nadie intervino hasta que una mujer levantó la mano. Yo también estaba allí ese día. Andrés levantó la mirada. Varias personas giraron la cabeza y, para ser sincera, continuó ella, jamás habría contado esa historia de esa manera. Una ligera expresión de sorpresa apareció en el rostro de Andrés. ¿Cómo así? La mujer sonrió. Porque para mí ese día fue el día en que comenzamos a cambiar como profesores. El auditorio quedó en silencio. Andrés la observó. Ella lo observó de vuelta. Había vivido el mismo episodio, había compartido el mismo espacio, había atravesado las mismas circunstancias y, sin embargo, las historias parecían pertenecer a mundos distintos. Mariana permaneció inmóvil. Por un instante dejó de escuchar las palabras. Su atención se desplazó hacia otra parte, hacia algo que hasta ese momento había pasado inadvertido. Quizás el aspecto más importante no era el acontecimiento relatado. Quizás tampoco era determinar cuál versión era más precisa. Tal vez la verdadera pregunta era otra. ¿Por qué las personas construyen significados tan distintos sobre experiencias aparentemente compartidas? Y así, aquello era cierto. ¿Qué estaba analizando realmente un investigador cuando escuchaba una historia? Frente al problema metodológico, vamos a analizarlo. La conversación entre los docentes continuó durante varios minutos. Algunos participantes comenzaron a recordar episodios similares. Otros compartieron experiencias completamente distintas. Sin embargo, mientras escuchaba atentamente, Mariana empezó a notar
algo que no lograba explicar con facilidad. Las historias parecían construirse de manera diferentes. Algunos relatos parecían construirse desde la dificultad y terminaban con una enseñanza. Otros iniciaban con entusiasmo y concluían con frustración. Algunos giraban alrededor de una persona significativa. Otros se organizaban en torno a un acontecimiento que parecía haber transformado una trayectoria por completo. En consecuencia, Mariana comenzó a preguntarse si aquello que estaba escuchando podía reducirse únicamente a información sobre experiencias. Pues durante los días siguientes regresó al material de su investigación. Revisó entrevistas, escuchó nuevamente las grabaciones, leyó transcripciones completas, pero esta vez intentó hacerlo desde una perspectiva distinta. En lugar de buscar únicamente temas recurrentes, comenzó a prestar atención a la forma en que las personas construían sus relatos. Poco a poco descubrió algo que antes había pasado desapercibido. Las personas no parecían limitarse a describir acontecimientos, más bien organizaban esos acontecimientos dentro de las historias que les otorgaban sentido. Un mismo episodio podía convertirse en una historia de fracaso o en una historia de gran aprendizaje o en una historia de transformación, dependiendo de cómo fuera narrado. Aquella observación comenzó a inquietarla. Hasta ese momento había comprendido y aprendido a identificar categorías. Había aprendido a comparar fuentes de información y había aprendido a triangular evidencias procedentes de entrevistas, observaciones y documentos. Sin embargo, ninguna de esas herramientas parecía responder completamente a la pregunta que ahora tenía delante. Entonces abrió su cuaderno de notas y escribió: ¿qué relación existe entre la experiencia vivida y las historias que las personas construyen sobre ella? Observó la pregunta durante varios segundos y después escribió una segunda anotación. Si las personas organizan sus experiencias mediante relatos, ¿qué ocurre cuando el investigador analiza únicamente los temas presentes en una entrevista y deja de lado la estructura de la historia? Por primera vez, Mariana tuvo la impresión de encontrarse frente a un fenómeno metodológico que requería nuevas herramientas conceptuales. Aquella misma noche decidió buscar literatura especializada. Necesitaba comprender si otros investigadores se habían enfrentado a preguntas similares. Necesitaba saber si existía alguna perspectiva metodológica capaz de explicar por qué las historias parecían contener algo más que información. Sin saberlo todavía, acaba de dar el primer paso hacia el análisis narrativo. Vamos a hacer la integración teórica. Al día siguiente, Mariana llegó a la universidad con más preguntas que respuestas. La inquietud que había surgido durante el encuentro con los docentes seguía acompañándola, porque una misma experiencia podía convertirse en historias tan diferentes y sobre todo, ¿qué estaba analizando realmente cuando escuchaba un relato? En consecuencia, comenzó a revisar literatura especializada que abordaba la relación entre la experiencia, narrativa y construcción de significado. A medida que avanzaba en sus lecturas, descubrió que la pregunta que la inquietaba no era nueva. Diversos investigadores habían intentado comprender durante décadas por qué los seres humanos organizan sus experiencias mediante historias. Ahora bien, una de las primeras ideas que llamó su atención provenía de Ricoeur. Él plantea que los acontecimientos no adquieren significado de manera automática. Para ser comprendidos necesitan ser configurados dentro de una trama narrativa capaz de articular el pasado, el presente y el futuro. En otras palabras, las personas no solo viven experiencias, también las organizan narrativamente para poder comprenderlas. Mariana recordó entonces las historias que habían contado Andrés y Marta. Por primera vez comprendió que la diferencia entre ambos relatos
no podía reducirse a una discrepancia de opiniones. Cada uno había construido una trama distinta para interpretar una experiencia compartida, y esa trama modificaba el significado de lo vivido. Asimismo, mientras continuaba leyendo, encontró una idea complementaria en los trabajos de Brunner, que en el año 1991 mencionó que los seres humanos disponen de diferentes formas de construir conocimiento sobre el mundo. Entre ellas, el pensamiento narrativo ocupa un lugar fundamental porque permite interpretar experiencias, comprender acciones humanas y atribuir significado a acontecimientos que difícilmente podría entenderse únicamente mediante explicaciones lógicas o causales. Aquella lectura produjo una nueva reflexión. Quizás la historia no era simple mecanismo para recordar el pasado. Quizás construían formas mediante las cuales las personas construían comprensión sobre sí mismas y sobre el mundo que habitaban. Sin embargo, fue otra lectura la que comenzó a transformar más profundamente su mirada como investigadora. Mientras revisaba textos especializados sobre investigación narrativa, Mariana encontró una afirmación que subrayó inmediatamente en su cuaderno. Las narrativas no solo permiten comprender acontecimientos, también permiten comprender subjetividades. La idea la obligó a detenerse. Hasta ese momento había pensado principalmente en experiencias, pero ahora aparecía una nueva categoría, la subjetividad. Es decir, la manera particular en que cada persona interpreta, siente, recuerda y otorga significado a lo vivido. Desde esta perspectiva, las narrativas no se limitan a describir hechos. Permiten observar cómo los sujetos construyen versiones de sí mismos, de sus trayectorias y de sus experiencias. Aquella comprensión hizo que Mariana regresara mentalmente a las entrevistas que había realizado. De repente comenzó a observar algo que antes había permanecido oculto. Los participantes no solo relataban acontecimientos, también construían determinadas imágenes de sí mismos. Algunos se presentaban como sobrevivientes de situaciones difíciles, otros como aprendices permanentes, otros como agentes de transformación. En consecuencia, comprendió que cada narrativa contenía algo más que información, contenía formas particulares de construir identidad. Esta idea encontró resonancia en las reflexiones de Ricoeur en el año 1996, quien plantea que la identidad personal no puede comprenderse completamente al margen de las historias mediante las cuales los sujetos interpretan sus propias vidas. Mariana comenzó entonces a preguntarse si investigar esas narrativas significaba también investigar procesos de construcción identitaria. Por otra parte, las lecturas de Yasser en el año 2011 ampliaron todavía más su comprensión, ya que ésta argumenta que las narrativas no deben entenderse únicamente como relatos individuales producidos en aislamiento, puesto que los narradores son actores sociales situados que construyen historias dentro de contextos históricos, culturales e institucionales específicos. Aquella observación resultó especialmente importante, porque significaba que las historias no podían separarse de los escenarios donde eran producidas. Las narrativas siempre están situadas, se construyen en determinados momentos históricos, se elaboran en relación con otras personas y adquieren significado dentro de contextos sociales concretos. Mientras avanzaba esas lecturas, Mariana encontró una última idea que terminaría modificando profundamente su manera de entender la investigación. Hasta entonces había imaginado que el relato pertenecía exclusivamente al participante. Sin embargo, la literatura narrativa sugería algo totalmente distinto. La narrativa que emerge durante una investigación suele construirse mediante procesos de interacción entre el narrador y el investigador. Aquella afirmación la obligó a reconsiderar su propio papel. Quizás
Ella no era simplemente una observadora que recopilaba historias, quizás también participaba, conscientemente o inconscientemente, en las condiciones que hacían posible la producción de determinados relatos. Llegados a este punto, Mariana comprendió que el análisis narrativo era mucho más complejo de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba únicamente de estudiar historias, se trataba de comprender cómo las personas construyen significado, subjetividad e identidad mediante narrativas situadas que emergen en contextos específicos y en interacción con otros. Y fue precisamente en ese momento cuando comenzó a entender por qué tantos investigadores consideraban que las narrativas podían construir una forma legítima de conocimiento científico. Si esta reflexión también te está ayudando a repensar tus propias investigaciones, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has encontrado dos personas que narran una misma experiencia de formas completamente diferentes? Y si deseas acompañarnos en esta ruta de formación metodológica, suscríbete a la comunidad de Investigar 5.0, donde exploramos paso a paso los desafíos reales de la investigación científica. Vamos ahora bien a profundizar. Mientras avanzaba en sus lecturas, Mariana comenzó a comprender algo que hasta entonces había pasado inadvertido. La diferencia de enfoque en la investigación no depende únicamente de las técnicas utilizadas. Detrás de cada metodología existe una forma particular de comprender la realidad y el conocimiento. Aquella idea la condujo nuevamente a trabajos de Guba y Lincoln, porque según estos autores, las decisiones metodológicas no aparecen de manera aislada. Antes de decidir cómo investigar, los investigadores adoptan determinadas posiciones sobre qué consideran realidad, cómo creen que pueden conocer y cuál es la relación entre quien investiga y aquello que investiga. Guban y Lincoln en el año 1994. Mariana recordó entonces una de las preguntas que había escrito semanas atrás. ¿Estoy analizando experiencias o historias sobre experiencias? Sin embargo, ahora comprendía que la pregunta necesitaba reformularse, porque desde la perspectiva narrativa, experiencia y relato no constituyen necesariamente fenómenos independientes. Por el contrario, gran parte de la literatura narrativa sostiene que las personas interpretan y comprenden sus experiencias mediante las historias que construyen sobre ellas. Ricord en el año 2004 y Brun en el año 1991. En este sentido, la narrativa no aparece simplemente después de la experiencia, forma parte de los procesos mediante los cuales la experiencia adquiere significado. Aquella comprensión tenía profundas implicaciones epistemológicas, porque significaba que el investigador narrativo no busca únicamente identificar hechos, busca comprender cómo esos hechos son interpretados, organizados y dotados de sentido por quienes los viven. Asimismo, Mariana comenzó a descubrir que gran parte de la investigación narrativa se desarrolla dentro de perspectivas interpretativas y constructivistas. Desde estos enfoques, el conocimiento no se entiende como una copia exacta de una realidad externa e independiente. Más bien se concibe como una construcción que emerge en la interacción entre sujetos, contextos y procesos de interpretación. Guba y Lincoln en el año 1994. Esta idea parecía dialogar directamente con las reflexiones que había encontrado sobre subjetividad. Si cada persona construye significados sobre sus experiencias, entonces los relatos no constituyen simples depósitos de información, construyen expresiones de mundos interpretados. Por ello, numerosos investigadores narrativos se interesan por comprender cómo los sujetos producen sentido sobre acontecimientos, relaciones y trayectorias de vida. Sin embargo, otra consecuencia comenzó a llamar la atención de Mariana. Si el conocimiento emerge mediante procesos interpretativos,
entonces el investigador tampoco puede considerarse completamente externo a la producción de conocimiento. Aquella idea aparecía reiteradamente en la literatura narrativa. Los relatos que emergen durante una investigación suelen construirse en contextos de interacción donde el narrador e investigador participan activamente en la producción de significados. Por primera vez, Mariana comenzó a observar sus entrevistas desde una perspectiva diferente. Ya no veía únicamente preguntas y respuestas, veía encuentros, conversaciones, procesos de construcción compartida, espacios donde determinadas historias podían emerger, transformarse o adquirir nuevos significados. En consecuencia, empezó a comprender que la investigación narrativa exige una actitud distinta frente al conocimiento. No se trata únicamente de recopilar relatos, tampoco de verificar acontecimientos. Se trata de comprender cómo las personas construyen significado sobre sus experiencias y cómo esos significados se expresan mediante narrativas situadas en contextos socialmente específicos. Aquella comprensión produjo una sensación inesperada. Por primera vez, el análisis narrativo dejaba de parecerle una técnica, comenzaba a revelarse como una forma particular de comprender la experiencia humana. Si hasta este momento has utilizado entrevistas en tus investigaciones, te invito a realizarte la siguiente pregunta. ¿Has analizado únicamente lo que dicen los participantes o también la manera en que construyen sus relatos? Déjalo en los comentarios. Las respuestas pueden ayudarnos a enriquecer la discusión metodológica de esta comunidad. Y si deseas profundizar en paradigmas, métodos y estrategias de investigación, suscríbete a Investigar 5.0 para acompañarnos en los próximos episodios. Vamos a pasar del fundamento que hemos visto epistemológico al diseño de la investigación y cómo se incluye el análisis narrativo. Mientras avanzaba en sus lecturas, Mariana comenzó a experimentar una sensación de claridad. Por primera vez comprendía por qué algunos investigadores consideraban que las narrativas podían construir una fuente legítima de conocimiento. Sin embargo, una nueva pregunta apareció casi de inmediato. Si las historias son tan importantes para comprender la experiencia humana, ¿cómo se diseña una investigación narrativa? La cuestión parecía sencilla, pero pronto descubrió que la respuesta exigía ir más allá de la elección de una técnica de recolección de información. En consecuencia, volvió a revisar algunos proyectos de investigación narrativa desarrollados en distintos campos, en la educación, la salud, la psicología, la sociología, el trabajo social. Y a medida que avanzaba en la lectura, comenzó a identificar un patrón común. Los investigadores narrativos no iniciaban preguntándose qué instrumentos utilizar. Más bien comenzaban preguntándose qué aspecto de la experiencia humana necesitaban comprender. Aquella observación llamó poderosamente su atención. Durante mucho tiempo había pensado que el diseño metodológico empezaba seleccionando entrevistas, observaciones o documentos. Sin embargo, la investigación narrativa parecía seguir otro camino. Primero aparecía una pregunta sobre la experiencia. Después surgía la narrativa como posibilidad metodológica. Por ejemplo, Mariana observó que muchos estudios narrativos intentaban comprender procesos difíciles de captar mediante respuestas breves o categorías aisladas, experiencias de formación profesional, trayectorias docentes, procesos de enfermedad, transformaciones identitarias, experiencias migratorias, historias de liderazgo, procesos de exclusión social. En todos estos casos, los investigadores parecían interesarse menos por acontecimientos aislados y más por la manera en que las personas articulaban esos acontecimientos dentro de las historias dotadas de significado. Aquella observación la condujo nuevamente a las ideas de Clandinin y Coneggi en el año 2000, porque estos autores mencionan que la investigación narrativa se centra en la experiencia vivida y en la manera
cómo dicha experiencia puede comprenderse a través de relatos construidos en contextos específicos. Por ello, propone prestar atención simultáneamente a 3 dimensiones. Primero, la continuidad temporal. Segundo, la interacción. Y tercero, la situación. Mariana abrió su cuaderno y escribió: ¿qué experiencia quiero comprender? La pregunta parecía simple. Sin embargo, comenzaba a entender que allí se encontraba una de las decisiones más importantes del diseño narrativo. ¿Por qué no toda pregunta de investigación requiere necesariamente una aproximación narrativa? Algunas preguntas buscan medir, otras explican relaciones entre variables, otras describir fenómenos. Pero cuando el propósito consiste en comprender cómo las personas atribuyen significado a sus experiencias, la narrativa comienza a adquirir relevancia metodológica. Por otra parte, las lecturas de Chassé en el año 2012 reforzaban esta idea. Las narrativas permiten aproximarse a las maneras en que los sujetos construyen versiones de sí mismos, organizan acontecimientos y producen interpretaciones sobre su trayectoria vital. Poco a poco, Mariana comenzó a comprender que diseñar una investigación narrativa implicaba tomar una decisión epistemológica antes que técnica. Significaba reconocer que ciertas preguntas solo pueden responderse adecuadamente cuando el investigador presta atención a las historias mediante las cuales las personas comprenden su experiencia. Y cuanto más reflexionaba sobre ello, más evidente resultaba una idea. El diseño narrativo no comienza con una entrevista, comienza con una pregunta sobre el significado de la experiencia humana. Ahora bien, durante varios días, Mariana continuó reflexionando sobre todo aquello que había descubierto. Las narrativas no eran simples historias, tampoco constituían únicamente una forma de comunicación. Por el contrario, permitían comprender cómo las personas construyen significado, interpretan experiencias y elaboran versiones de sí mismas dentro de los contextos sociales específicos. Esto lo apoya Chassé en el año 2012. Sin embargo, cuanto más avanzaban sus lecturas, más evidente se volvía una nueva pregunta. Si las narrativas permiten comprender dimensiones profundas de la experiencia humana, ¿cómo se diseña una investigación narrativa? En consecuencia, Mariana comenzó a revisar estudios desarrollados en distintos campos de conocimiento. Encontró investigaciones sobre formación docente, procesos migratorios, trayectorias profesionales, historias de liderazgo, entre otros. A primera vista, los temas parecían muy diferentes. No obstante, poco a poco comenzó a identificar un elemento común. Los investigadores no partían de una técnica, partían de una pregunta sobre la experiencia humana. Aquella observación llamó poderosamente su atención. Durante años había escuchado a estudiantes preguntar qué instrumento debo utilizar, pero la literatura narrativa parecía sugerir una pregunta previa. ¿Qué experiencia necesito comprender? Mariana anotó aquella frase en su cuaderno y comprendió que allí se encontraba una de las decisiones más importantes del diseño narrativo. Porque no todas las preguntas de investigación requieren una aproximación narrativa. Algunas buscan medir fenómenos, otras pretenden identificar relaciones entre variables, otras intentan explicar causalidades. Sin embargo, cuando el interés se orienta hacia la comprensión de significados, trayectorias, identidades o experiencias vividas, la narrativa comienza a adquirir relevancia metodológica. En este sentido, Clandinin y Conelli en el año 2000 sostienen que la investigación narrativa se centra en el estudio de experiencias humanas y propone comprenderlas atendiendo simultáneamente a la continuidad temporal, la interacción y la situación. Mariana volvió entonces a pensar en los docentes que participaban en su investigación. Lo que despertaba su interés ya no era únicamente los acontecimientos que habían vivido,
tampoco los resultados de sus experiencias profesionales. Lo que realmente comenzaba a interesarle era comprender cómo esos docentes interpretaban sus trayectorias y construían significados sobre ellas. Por otra parte, la lectura sobre subjetividad reforzaban esta comprensión, puesto que las narrativas permiten acceder no solamente a hechos relatados, sino también a formas particulares de interpretar el mundo, recordar experiencias y construir identidades. Aquella idea transformó nuevamente su manera de pensar el diseño de investigación, porque comprendió que una investigación narrativa no comienza preguntando: ¿voy a realizar entrevistas? Tampoco comienza preguntando: ¿qué técnica voy a utilizar? Comienza preguntando: ¿qué experiencia humana deseo comprender? Y sobre todo, porque esa experiencia necesita ser comprendida a través de las historias de las personas y cómo la construyen, y ellas cómo se construyen en ella. En consecuencia, Mariana descubrió que diseñar una investigación narrativa implica asumir una decisión epistemológica antes que instrumental. Significa reconocer que ciertos fenómenos humanos solo pueden comprenderse adecuadamente cuando el investigador presta atención a las narrativas mediante las cuales las personas organizan, interpretan y comunican sus experiencias. Fue entonces cuando comenzó a advertir algo importante. Si el diseño narrativo nace de una pregunta sobre la experiencia, todavía queda un desafío por resolver. ¿Cómo llegan esas narrativas al investigador? ¿De qué manera se construyen los relatos que posteriormente serán interpretados y analizados? Aquella nueva inquietud la acompañaría durante varios días y terminaría abriendo una de las preguntas metodológicas más importantes de la investigación narrativa. Antes de continuar, me gustaría conocer tu opinión. Si tuvieras que investigar una experiencia significativa de tu vida profesional o académica, ¿qué historia considerarías imprescindible contar para comprender quién eres hoy? Compártela en tus comentarios. Y si esta serie te está ayudando a fortalecer tu formación investigativa, suscríbete al canal de Investigar 5.0 y activa las notificaciones para acompañarte y acompañarnos en los próximos episodios sobre investigación narrativa. La pregunta permaneció a acompañar a Mariana durante varios días. ¿Cuál? ¿De qué manera se construyen los relatos que posteriormente serán interpretados y analizados? ¿Cómo llegan esas narrativas al investigador? Si la investigación narrativa buscaba comprender experiencias mediante relatos, ¿cómo se llegan a esas narrativas y sobre todo ese investigador que hace parte de ese problema y de esa indagación? Al principio pensó que la respuesta era sencilla: entrevistas, conversaciones, diarios, historias de vida. Sin embargo, cuanto más reflexionaba sobre ello, más evidente se volvía que nunca y que ninguna de esas respuestas resultaba suficiente. Porque antes de convertirse en entrevista, documentos o registros de investigación, las narrativas ya existían en la vida cotidiana de las personas. Aquella idea cambió por completo la forma en que comenzó a observar su propio trabajo de campo. Las narrativas aparecían cuando los docentes recordaban sus primeros años de ejercicio profesional. Aparecían cuando explicaban una decisión importante. Aparecían cuando intentaban comprender un fracaso o cuando relataban un momento que había transformado su manera de enseñar. Las historias no nacían en la investigación. La investigación se aproximaba a historias que ya formaban parte de la experiencia humana. En ese sentido, Chasset, en el año 2011, plantea que las personas construyen narrativas para interpretar acontecimientos, producir significado y elaborar versiones de sí mismas en relación con los contextos sociales en los que participan. A lo que Mariana subrayó una frase en su cuaderno: no investigamos relatos porque existan entrevistas, realizamos entrevistas porque existen relatos.
Aquella idea parecía sencilla, pero modificaba profundamente la lógica de la investigación narrativa, porque desplazaba la atención desde el instrumento hacia la experiencia, desde la técnica hacia el significado, desde la pregunta hacia la historia. Por otra parte, las lecturas que venía realizando comenzaron a mostrarle algo todavía más complejo. Las narrativas no son entidades estáticas que esperan ser descubiertas, se transforman, se reconstruyen, se resignifican. Cada vez que una persona cuenta una historia, selecciona determinados acontecimientos, establece conexiones particulares y atribuye significados específicos. Por ello, la narrativa no debe entenderse como una copia exacta del pasado. Debe comprenderse como una construcción interpretativa situada. Aquella comprensión le llevó a Mariana a recobrar a Ricord en el año 2004, cuando menciona que la narración configura los acontecimientos dentro de una trama que les otorga inteligibilidad. En consecuencia, la historia narrada no constituye una simple enumeración de hechos, representa una forma de comprensión de la experiencia. Mientras reflexionaba sobre esas ideas, Mariana comenzó a reconocer otro aspecto fundamental. Durante mucho tiempo había imaginado que el investigador se limitaba a recoger relatos ya terminados. Sin embargo, la literatura narrativa sugería algo diferente. Las historias que emergen durante una investigación suelen construirse en contextos de interacción. Las preguntas formuladas, el clima de confianza, la relación entre investigador y participante, los silencios, las emociones presentes durante la conversación, todo ello influye en la producción narrativa. Aquella observación resultó especialmente significativa porque significaba que el investigador no ocupa una posición completamente externa al relato. Tampoco actúa como un simple receptor de información. Participa en las condiciones que posibilitan la emergencia de determinadas narrativas. Y precisamente por ello la investigación narrativa exige una profunda reflexividad metodológica. Mariana tomó una nueva nota. Escuchar una historia no es únicamente recibir información, es participar en un proceso de construcción de significado. Por primera vez comprendió que la producción de narrativas constituye mucho más que una fase de recolección de datos. Representa un encuentro entre experiencias, memorias, interpretaciones y contextos sociales. Sin embargo, cuanto más avanzaba en esa comprensión, más evidente se volvía una nueva dificultad. Las narrativas podían adoptar formas muy diferentes. Algunas reconstruían prácticamente una vida completa. Otras se concentraban en episodios específicos. Algunas seguían trayectorias profesionales desarrolladas durante décadas. Otras exploraban momentos concretos de transformación. Y entonces surge una nueva pregunta metodológica. Si todas esas formas de trabajo utilizan narrativas, ¿están estudiando exactamente el mismo fenómeno? ¿O existen diferentes maneras de aproximarse narrativamente a las experiencias humanas? Aquella pregunta marcaría el inicio de un nuevo aprendizaje. Llegados a este punto, me gustaría plantearte una reflexión metodológica. Cuando escuchas una historia en una entrevista, ¿consideras que estás escuchando hechos o interpretaciones de esos hechos? Escríbanlo en los comentarios y conversaremos sobre ello. Y si deseas profundizar en investigación narrativa, análisis cualitativo y metodología científica, suscríbete al canal Investigar 5.0. En el próximo episodio exploraremos una cuestión fundamental: historias de vida, entrevistas narrativas y trayectorias profesionales, ¿son realmente lo mismo? Aquella noche, mientras regresaba a casa, Mariana volvió a pensar en todo lo que había descubierto durante las últimas semanas. Recordó las historias de Andrés y Marta, recordó las entrevistas, recordó las lecturas que había transformado su manera de comprender la investigación.
y poco a poco comenzó a reconocer algo que antes había permanecido oculto. Durante mucho tiempo había pensado que investigar significaba recopilar información sobre la realidad. Ahora comprendía que en muchos casos investigar también implica comprender cómo las personas interpretan esa realidad, porque los seres humanos no experimentan el mundo como una sucesión desordenada de acontecimientos. Intentan comprenderlo, organizarlo, explicarlo y para hacerlo recurren constantemente a narrativas. En este sentido, las historias no aparecen únicamente al final de la experiencia, forman parte de los procesos mediante los cuales las personas construyen significado sobre lo vivido, tal como lo apoya Ricoeur en el año 2004 y Brunner en el año 1991. Mariana recordó entonces una frase que había escrito semanas atrás en su cuaderno. Escuchar una historia no es únicamente recibir información, aproximarse a una forma particular de comprender la experiencia. Aquella idea resumía gran parte de lo aprendido, porque el análisis narrativo no busca únicamente descubrir qué ocurrió, busca comprender cómo las personas interpretan lo ocurrido, cómo construyen identidad, cómo producen significado, cómo articulan el pasado, presente y futuro mediante relatos que les permite comprender quiénes son y cómo han llegado a ser quienes son. Sin embargo, cuando parecía haber encontrado una respuesta, surgió una nueva pregunta. A medida que revisaba investigaciones narrativas, Mariana comenzó a observar algo que no había considerado antes. Algunos investigadores reconstruían historias completas de vida, otros analizaban relatos centrados en experiencias específicas. Algunos estudiaban trayectorias profesionales desarrolladas durante décadas. Otros trabajaban con narrativas producidas en entrevistas focalizadas. Aquella diversidad despertó nuevamente su curiosidad, porque todas esas investigaciones parecían narrativas, pero no todas trabajaban con el mismo tipo de relato. Entonces abrió su cuaderno por primera vez antes de terminar la jornada. Escribió una pregunta que se convertiría en el punto de partida de su siguiente aprendizaje. Si todas esas investigaciones utilizan narrativas, ¿qué diferencia existe entre una historia de vida, una entrevista narrativa y una trayectoria profesional? Mariana cerró lentamente el cuaderno. Sabía que la respuesta no era un simple detalle metodológico. De ella dependía la forma en que un investigador se aproxima a la experiencia humana. Y precisamente esa sería la pregunta que comenzaría a explorar en el próximo episodio. Si este episodio te ayudó a comprender que las historias pueden convertirse en una vía legítima para producir conocimiento científico, escribe en los comentarios la palabra narrativa. Así sabremos cuántas personas forman parte de esta comunidad interesada en comprender la investigación más allá de los métodos tradicionales. Asimismo, cuéntanos qué experiencias de tu vida profesional o académica consideras que solo podría comprenderse adecuadamente a través de una historia. Leemos cada comentario y muchos de ellos inspiran futuros contenidos de la comunidad. Si deseas continuar este recorrido junto a nosotros, suscríbete a Investigar Psico.0, activa las notificaciones y acompáñanos en el próximo episodio. Historias de vida, entrevistas narrativas y trayectorias profesionales. 3 caminos para comprender la experiencia humana.